Muy buenas a todos novatos del FPV. Pues nada, ya estamos en el tercer episodio de cómo iniciarnos en el FPV en el 2025. Y nada, en este capítulo os voy a hacer ahora una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver, pero antes ya sabéis, chicos, porfa, si os gusta, dadle un like, suscribiros, que siempre viene bien. Si tenéis cualquier consulta podéis dejar un mensaje, podéis dejar vuestras preguntas, que intentaré ayudaros, y si no, alguien que lo lea seguramente que os pueda ayudar, pero bueno, yo por mi parte os intentaré ayudar. Recordaros que en la descripción tenéis el Telegram por si alguno se quiere meter de novatos, que hay mucha gente y ahí pues entre todos solucionamos dudas, tanto yo como otras personas que llevan mucho tiempo y gente que sobre todo que está empezando. Pero bueno, básicamente es un poquito esto, así que ya sabéis, si os está sirviendo, porfa, suscribiros, que no os cuesta nada. ¡Que no os cuesta nada! Y nada, ya partiendo de esta chorrada, nada, vamos a empezar un poquito con la introducción, ¿vale? En este episodio principalmente os voy a explicar un poquito cómo funcionan todos los componentes, para qué son, por qué usamos ciertos puertos, por qué usamos en la ECC ciertas cosas. Entonces la idea es que entendamos por qué conectamos unas cosas en unos pines o en unos pads, por qué lo soldamos ahí, por qué no. Entonces, bueno, la idea es un poquito explicaros cada componente, por qué lo soldamos, qué es lo que hace y un poquito lo importante es entender el porqué en caso de que tengamos algún tipo de avería o algo, que sepamos solucionarlo y no nos llevemos las manos a la cabeza y directamente nos asustemos. O mandemos el dron o lo tiremos o cualquier cosa. Entonces hay que entender un poquito todo. Un focoazo aquí en toda la cara que me he puesto, que tengo que estar iluminado de cojones. Entonces nada, bueno, una vez que ya hayamos montado los componentes, os voy a enseñar, como ya os comenté, el tema de cómo estañar correctamente, del tema de los pads. Voy a enseñaros lo de la plaquita de entrenamiento esa que os comenté. También os voy a intentar enseñar la importancia de soldar bien y no soldar mal, ¿vale? Para que veamos qué es lo que nos puede llegar a pasar. Entonces, una vez que ya hayamos hecho por así decir, el entrenamiento de soldadura, vamos a montar primero el frame. Os voy a explicar, yo en este caso tengo el frame, el Apex, en el que puse en el primer episodio en la descripción. Si alguien ha pedido otro, no pasa nada, el montaje, aunque no haya ni instrucciones ni nada, es muy parecido en todos se basan más o menos en lo mismo. Entonces no os preocupéis, que es buscar la lógica y es como al final hacer un pequeño puzzle, o sea, no os agobiéis por eso. Y una vez que ya tengamos el frame, lo que vamos a hacer es pasar a hacer la distribución de lo que serían todos los componentes, ¿vale? Lo dicho, pues un poquito para saber qué espacio vamos a necesitar para cada cosa, el tamaño de lo que nos ocupa, que nos querre bien el dron, que luego no nos sobren cosas, que no tengamos todo desperdigado. Entonces vamos a hacer una pequeña distribución a grosso modo, o sea, no vamos a atornillarlo ni a agarrarlo ni nada, o sea, es simplemente que a simple vista veamos un poquito qué podemos poner en qué sitio, dónde no nos molesta, dónde está mejor ubicado, y es un poquito buscarle la lógica, ¿vale? No hace falta tampoco que nos volvamos locos para esto, que simplemente para no tener que luego o ponernos a desoldar porque algo no nos llega, o porque el cable no está muy tirante, o porque aquí no me entra y tengo que ponerlo en otro lado, por evitarnos luego quebraderos de cabeza, simplemente. Vale, y una vez que ya hayamos hecho lo que es el presentar todos los componentes, vamos a pasar a prestañar la ESC sobre todo, y a prestañar los pines de la controladora de vuelo, ¿vale? ¿Esto para qué? Pues la ESC para ponerle el conector XT60, para ponerle el condensador, para ponerle los cables de los motores, y luego ya en los pines para tenerlo ya colocado, ya tener hecha una pequeña soldadura
para cuando vayamos a ir a soldar, pues que nos sea todo mucho más fácil y mucho más rápido, ¿vale? Tampoco es nada del otro mundo, se hace tranquilamente y no hay ningún tipo de problema. Hoy vamos a hacer hasta aquí. Si alguien por casualidad necesita o quiere seguir porque ya tiene todas las piezas del dron o ya quiere avanzar porque está montando otro tipo de dron y esto ya es demasiado corto, que sepáis que aquí arriba os dejo el enlace para otro de mis vídeos de montaje de drones, por si tenéis alguna duda, por si necesitáis algo del tema de configuración. Por ejemplo, el que os dejo es el del Nazgul, que hice tanto uno de montaje como uno de configuración en Betaflight en ESC Configurator y en lo que es ExpressLRS. Entonces, bueno, si alguno necesitáis tenéis ahí, ¿vale? Así que nada, chicos, eso sería todo. Así que venga, al lío. Vale, esto sería la controladora y los SCs. Entonces, dentro de lo que serían los SCs, ¿vale? Estos pads de aquí, llamamos pads a las zonas en las que vamos a estañar, las zonas que tienen como las que son doraditas, por así decir, que es donde nos permite estañar. Aquí, aunque nosotros queramos poner estaño, nunca va a agarrar, ¿vale? Entonces, aquí en lo que sería el cobre es donde nosotros vamos a estañar. Vale. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, sería para el XT60 estos dos pads grandes, que aquí es donde vamos a dejar un pegote bastante grande. Estos agujeritos pequeñitos de aquí son para el condensador en este caso, que el condensador sí que tiene polaridad, ¿vale? Sería positivo y negativo. Y luego tenemos tres pads para cada motor, es decir, son 4 motores los que llevamos ahora, pues tendríamos 3 pads aquí, otros 3 pads aquí, otros 3 pads aquí y otros 3 aquí. Luego, este sería el conector directo que va desde vamos a decir, el cerebro, la controladora de vuelo, a los SCs. Vale, en caso de que, por ejemplo, aquí se nos averiaría el conector o romperíamos algún pino o algo, en este caso, ¿vale? Tenemos para soldar los pads aquí. Tendríamos el GND, tendríamos el primero el 5 voltios, el de voltaje, vamos, en este caso, la C de current, NC, si no me equivoco, pues tendría que mirarlo en el esquema porque exactamente no sé qué quiere decir. Motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, esto de aquí lo tendríamos en la controladora esta. Sería, aquí como veis tenemos motor 4, motor 3, motor 2, motor 1, ¿vale? Current, el GND, batería y luego tendríamos que saber el NC donde le tendríamos que soldar. Os voy a dejar un esquema para que veáis un poquito dónde se podría hacer el empalme y qué es lo que sería. Probablemente sea salida de telemetría de los motores, que sería entraría en el R5 este que me marca aquí, porque normalmente lo más seguro es que estos mismos, al tener el conector aquí, ¿vale? Pues sea, vamos a decir, motor 4, motor 3, motor 2 y motor 1, que los tendríamos aquí. El siguiente sería el R5, que es el NC, entonces este sería un emisor y este sería un receptor. ¿Por qué es un emisor y un receptor? Porque de aquí nos va a salir información y aquí la vamos a recibir, ¿vale? Si tendríamos aquí un emisor de, vamos a decir, si desde aquí nos estaría saliendo información, ¿vale? Sería esto, un TX, vamos a decir, y nos vendría aquí a otro TX. Al ser uno del que sale y otro del que sale, no se recibiría bien aquí. Entonces no nos leería, por ejemplo, la telemetría de los motores. Vale. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Tiene que ser de un TX a un RX, ¿vale? ¿Por qué? Porque de aquí transmite y de aquí recibe. Eso nos va a pasar con casi todos los componentes que vamos a usar, ¿vale? Entonces, esto es en caso de que, por ejemplo, el conector se nos averíe o tengamos alguna avería que no podamos, pues que se nos haya averiado el conector directo, pero hoy en día normalmente siempre van por conectores directos. Se podría soldar tanto aquí adelante, incluso si eres fino, aquí atrás, ¿vale? De aquí atrás también se podrían sacar los conectores.
yo no he soldado todavía ni aquí adelante ni aquí atrás, entonces yo he usado conectores directos, pero voy a hacer ya una prueba que tengo por ahí, un SC, y voy a hacer una prueba con una controladora a ver si soy capaz de arreglar eso, porque son diferentes, entonces bueno, voy a intentar hacerlo de esa manera. Vale, ahora nos vamos a centrar en lo que sería la controladora, ¿vale? En este caso voy a poneros el esquema luego cuando vayamos a soldar los pads, pero bueno, simplemente lo que quiero es explicaros un poquito qué es lo que es cada cosa, ¿vale? Entonces, veis aquí, pone cámara, GND y 5 voltios. Vale, este de cámara, vamos a decir que es, normalmente en otras controladoras es VIN, ¿vale? VIN o cámara en este caso es que la cámara nos manda aquí la imagen, ¿vale?, que está recibiendo por el objetivo. El GND o ground sería el negativo y el 5 voltios sería el que le tenemos que dar corriente. Entonces, para la cámara ya van a ser estos 3 pads. Estos 3 pads los vamos a pestañear luego. También tenemos aquí el conector directo, pero como os digo, para drones tipo freestyle que van a recibir golpes y tal, cuanto más tengáis soldado, más seguro va a ser, ¿vale? Que no se os suelte luego ningún conector ni nada. Aquí podéis ver que tenemos R2, T2, T3, R3. También tenemos aquí R4, T4 y aquí T1 y R1. Vale, ¿eso qué quiere decir? Eso vamos a decir que son, para que hagáis un símil así sencillo, como puertos USB de un ordenador. Aquí donde tenemos 12 voltios, ND, VOUT, T1 y R1, en estos 5 de aquí, si miraríamos aquí, ¿vale? Esto de aquí es lo que tendríamos, por ejemplo, la salida directa que iría al VTX. Tenemos dos opciones, o lo conectamos por aquí o lo soldamos aquí, ¿vale? Hay que ser conscientes de lo que necesitamos tener conectado de corriente para nuestro VTX. Por ejemplo, el VTX que tenemos nosotros es de un voltaje que esto nos lo permite, porque por aquí salen 12 voltios. Hay algunos que no puede superar, no sé si son 7 o 8 voltios, entonces si lo superas, si lo soldamos aquí, a la que le meta corriente lo vas a freír. Entonces hay que ser consciente un poquito de lo que nos pide, en nuestro caso, el VTX, ¿vale? No. Aquí, por ejemplo, tenemos buzzer, LED, 5 voltios y GND. Vale, esto de aquí, ¿qué se suele usar? Pues, por ejemplo, nosotros lo vamos a usar para el buzzer autónomo. En un cable tendríamos que poner el buzzer o buzzer negativo, que suele salir en otros. Vamos a usar el 5 voltios para darle corriente y el GND para lo que sería el ground, el negativo, ¿vale? Otro vamos a usar el R2, por ejemplo, también, y el GND y el 5 voltios. Vamos a usar 5 voltios GND, R2 y T2, claro, lógicamente, para lo que sería el receptor. Entonces, nos va a quedar también, por ejemplo, el R4 para el GPS. Vamos a tener nosotros conectados todo esto hasta aquí. Vamos a tener aquí conectado también, vamos a tener aquí conectado, vamos a tener aquí conectado. Nos va a quedar libre el R3 y el T3 por si algún día necesitamos poner alguna otra cosa o lo que sea, ¿vale? Con todo esto que os estoy diciendo vais a entender un poquito más, pero bueno, hay conectores directos para cada cosa, por si no os atrevéis o si no os veis capaces de soldar, pero bueno, voy a intentar que os veáis capaces con lo de la placa de entrenamiento y demás, ¿vale? Luego, vamos a echar esto para atrás, ¿vale? Lo que serían los motores, ¿vale? En este caso yo voy a poner estos velos de aquí, ya que la voy a reutilizar, que la tenía sin usar, la Caddie Ratel V2, os comenté, la Caddie Ratel 2 V2, el VTX, como os había comentado, ¿vale? Dentro de lo que es este VTX, que te viene aquí, pues eso ya con su cable, ¿veis lo que os decía? En este caso nos trae el cable y nos viene también aquí sin cabezal para soldar, ¿vale? Con intención de que lo soldemos, más que nada por seguridad. Por aquí sí que nos sale un esquema, ¿vale? De cómo tendríamos que soldar.
Esto sería el conector directo, ¿vale? Y esto, en este caso, sí va a la FC o si es solo el VTX, ¿vale? Hay veces que nosotros directamente, hay gente que conecta la cámara directamente al VTX. Yo normalmente siempre lo hago independiente. Yo uso el de la FC, entonces yo necesito 4 cables. De estos de aquí, yo voy a tener que quitar 2 cables, ¿vale? Porque solo uso VIN, Smart Audio, GND y ya veis aquí que me marca, no sé si se va a ver bien, de 7 a 36 voltios me acepta este VTX, ¿vale? Antena esta, que es la que va a ir conectada a lo que sería el VTX, el receptor, ¿vale? Que al final voy a usar uno un poquito más grande que también he reutilizado de un Pavo 25 y al Pavo 25 le he puesto el Lite, que es mucho más pequeño, y ya voy a aprovechar este para ponerlo aquí. Lo dicho, en este también lo mismo, me viene con su cable que podría ir aquí a lo que es al receptor, va a ir soldado, ¿vale? Luego os enseño, cuando lo soldemos ya enseñaremos un poquito, a ver si aquí enfoca, a ver, ¿vale? Aquí tendríamos ground, 5 voltios, TX y RX. Entonces, como hemos dicho antes, TX hay que llevarlo al RX y RX hay que llevarlo a la FC al TX. 5 voltios es 5 voltios y ground siempre es ground. Si no, si cambiamos los de 5 voltios y ground, vamos a tener cortocircuito. ¿Vale? GPS lo mismo. Nos viene con unos cables que son muy largos y son unos que no voy a usar, que me van a sobrar. Voy a usar este que nos viene con conector directo y con conector directo. En este caso yo lo voy a soldar tanto aquí, ¿vale? Tanto lo que sería en el GPS, en vez de usar el conector directo que me trae, porque ya una vez un GPS ya el conector se me soltó y son 4 pines y es una tontería, ¿vale? Solo nos quedaría lo que sería el buzzer autónomo. El buzzer autónomo es lo que sería el buzzer y el cable, no me trae más. En el buzzer autónomo este sí estoy obligado a usar el cable. Vale, vamos a empezar con el frame. Vamos a centrarnos un poco en lo que sería la forma que va a tener, ¿vale? Esta es la parte de arriba, así que es la última. Vale, pues como os iba diciendo, la parte de arriba, ¿vale? Esta va a ser la parte inferior, que yo le tuve que pedir ayuda a mi amigo Rocker porque él ya lo tenía montado y yo no lo había visto montado ni nada y me dijo cómo iba un poquito, porque yo entendía que aquí lo avellanado era para que iría en la parte de abajo, pero no, va en este un poquito diferente. Al final, si nos fijamos en alguna foto de un frame que hayamos comprado y lo miramos montado, enseguida le vamos a ver el sistema, ¿vale? En este caso lleva la piecita esa de guía para que en los 4 nos haga lo que sería el cuerpo, ¿vale? Esta de aquí habría que dejar metidos ya los tornillos, ya sea en el de 30 o en el de 20, dependiendo en qué FC vayamos a usar, y luego iría esto tal que aquí, ¿vale? Estas roscas, por ejemplo, son para meter esos tornillos y los dientes los trae para que se claven en el carbono, ¿vale? Entonces hay algunos que vienen más justos para que lo que es el carbono pues agarre luego mejor, ¿vale? Cuando montemos tenemos la opción o de clavarlo nosotros un poquito, si veis que no tal, o luego cuando ya lo atornillemos y lo voléis las primeras veces, siempre volver a revisar un poquito la tornillería porque algo de holgura puede haber cogido, ¿vale? Vale, voy a haceros aquí un pequeño inciso de algo que me ha ocurrido, ¿vale? Y que puede ser que os pase a cualquiera, sobre todo con estos frames así, ¿no? Que son baratos y que dan lo que dan, ¿vale? Simplemente lo que me ha llegado lo que me ha ocurrido, ¿vale? Es que al intentar soltar lo que es el frame otra vez, ¿vale? Lo que han sido los tornillos para poder poner los protectores estos de aquí abajo, ¿vale?
sobre todo estos que estaban aquí, que están ya con su tornillo, que ya había mordido aparentemente lo que es el carbono, y el pegamento en Loctite que le he puesto ya se había secado, ¿vale? Al intentar soltarlo, lo que ha hecho el carbono ha sido comerse y se me ha, vamos a decir, como si se me habría pasado de rosca, no paraba de dar vueltas, entonces no agarraba. Vale, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Desmontar todo el frame otra vez, y la única opción que he conseguido era echarle Loctite, que era la primera opción, que es lo que he hecho y ha funcionado, ¿vale? En este he tenido que también que volver a hacerlo para que veáis, y ese estoy esperando a que seque. Ya están bien agarrados los tornillos y ahora en cuanto seque ya volveré a colocar la parte de arriba y volveré a atornillar. En todo esto lo que quiero deciros es una de dos: o estamos muy pendientes de lo que hacemos, o también cuidado con dónde ponemos el Loctite, porque si es verdad que evita que se suelten las tuercas, pero al final lo que también nos cargamos es el carbono. Entonces, o una de dos: o lo montamos con cuidado, cosa que no he hecho, ¿vale? Primer fallo que he cometido. Y segundo, lo dicho, ponerlo del Loctite siempre con cabeza, y siempre pensando un poquito en qué vamos a necesitar o qué nos puede pasar. Si no lo hemos montado nunca, sobre todo con cuidado, ¿vale? Ir montándolo con cuidado y ir evitando. En caso de que os pase y no lo podáis hacer con un Loctite, ¿vale? Yo lo he hecho con este Loctite y la verdad que no ha habido ningún problema. En caso de que no podáis hacerlo con un Loctite, otra opción es, si os ha quedado la tuerca como me había quedado a mí, que era sobresalida, con una Dremel se le podría hacer una raja para, con un destornillador plano, aguantarle desde aquí mientras enroscamos, ¿vale? Es otra solución que estaba planteándome. Pero bueno, ha funcionado lo del Loctite, así que de momento pues eso se queda así. Voy a esperar que este seque y en cuanto seque vuelvo a montarlo y seguimos adelante. Por cierto, estoy de muy mala hostia. Entonces, para que veáis, tampoco tiene mayor misterio. Hay en algunos frames que hay que darle con un martillito porque no agarra. En este caso ya veis que ha agarrado bastante bien a la primera, y luego una vez que ya atornillemos pues ya le habremos dado más consistencia. Vale, lo que serían las columnas es para la parte de después. Vale, lo que hablábamos, tema de los tornillos avellanados, ¿vale? Depende qué stack o qué controladora vayamos a poner, tenemos que usar unos agujeros. En este caso nos trae también los de la métrica más chiquitilla. Tenemos que escoger cuál vamos a usar. Nosotros, como vamos a usar la de 30×30, pues usamos la grande, ¿vale? Meter unas tuerquitas de momento para que no se nos pierda. Entonces ahora vamos a coger estos tornillitos, que son normalmente los más largos que nos vienen, que vamos a usar para agarrar las patas. Una vez que ya tenemos esto y más o menos ya sabemos cómo va a ir, ¿vale? Ahora nos tenemos que fijar que esto nos viene aquí y probablemente estos sean para agarrar alguna placa que vaya aquí, es decir, probablemente tengamos que agarrar con estos grandes aquí, ¿vale? Entonces estos son para la parte exterior, vamos a decir, del frame. Los vamos a dejar para luego. Vale, no sé si en el primer capítulo lo dije, pero bueno, yo uso un Loctite, que esto lo podéis usar en cualquier momento, ya sea cuando estoy reparando el dron, cuando lo vais a limpiar o lo que sea y tenéis que desmontar el dron. Esto es un poquito para poner en los tornillos para que agarre un poquito más. Entonces, en este caso, yo, por asegurarme, siempre intento darle una capita, bueno, una capita, es una gota realmente lo que hay que echar, ¿vale? Entonces,
veis que es nada, es una gotita lo que le he hecho, no le he hecho gran cosa. Y ya tendríamos lo que serían las patas colocadas y ya le podríamos dar un poquito más de tensión a lo que serían los tornillos, ¿vale? Quitarles un poquito más ya, porque esto ya, como quien dice, con la pieza de en medio y se mueve un poco, pero luego ya acabará de agarrar bien. Vale, el resto, como vemos, iría así, ¿vale? Y para aquí sí vamos a usar lo que serían los tornillos grandes, estos que nos venían quedando un poquito más largos, creo que son de 20, si no me equivoco. Entonces, la misma operación. Les pasamos así poquito a poco. Entonces, esto ya ahora mismo nos vendría así, ¿vale? Como podéis ver, aquí ahora esto nos baila mucho. Entonces tenemos aquí otras 4 rosquitas de estas. Lo que vamos a hacer es ponerlas de nuevo. Vale, una vez que ya tenemos el cuerpo montado, ¿vale? Bueno, esto sería una presentación de lo que sería la parte de delante para servirnos de guía, entonces. Pues nada, ya tendríamos lo que sería el frame montado, ¿vale? Y ya, como veis aquí, pues la parte trasera sería por aquí, bueno, por la hendidura, porque por aquí es por donde vamos a sacar el XT60 en este caso. Entonces nada, simplemente para que veáis un poquito, ¿vale? Lo que sería, cómo quedaría montado el frame este del Apex. Entonces, si puedo dejarlo puesto más o menos así, el VTX aquí, el GPS cuento con que me va a ir fuera, y el buzzer le podría tener en la parte de arriba, pues en este caso sería una posición que es bastante adecuada. Que el VTX que tenemos es más grande o es una Air Unit, por ejemplo, que aquí sería bastante más grande que esto, o esto que está elevado, siempre tenemos la opción de esto ponerlo dado la vuelta, y por ejemplo en este caso pues nos molestaría menos el condensador, porque le podríamos tumbar hacia aquí. El condensador siempre se puede doblar, le podemos hacer lo que queramos, hasta, o sea, las patitas que tienen bastante flexibilidad, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, tampoco es esta mala opción, se podría poner esto así y el buzzer le podríamos tener puesto, por ejemplo, pues tal que por aquí, ¿vale? Entonces es buscarle un poquito la posición. En la quita de entrenamiento de soldadura, para que veáis un poquito cómo es. Vale, esta sería la plaquita que tenemos de práctica, ¿vale? Es una Yenku que me venía con un soldador que tengo yo. O sea, con un soldador no, perdón, con una AIO que compré, que la pillé bastante bien de precio y la compré pues por si acaso, para tener. Vale, cosas importantes. Cuando soldamos o cuando estañamos, mejor dicho, ¿vale? La temperatura que es recomendada es de 350
y 380, 390 grados, ya 390 si estamos mucho tiempo ya es demasiado. Yo lo tengo a 360 grados, ¿vale? Entonces esto está calentando, de momento lo dejamos aquí apoyado. También se puede usar esto que se llama flux, que es un líquido que lo que hace es, donde está toda la superficie del líquido, se caliente uniformemente, ¿vale? Se usa principalmente, pues eso, para lo que es pues, ayudar a desestañar, ayudar a estañar al principio cuando es una plaquita nueva, pero ya normalmente los estaños traen un porcentaje de lo que es de estaño, ¿vale? O sea, de estaño de flux. Entonces, bueno, hay veces que ni siquiera hace falta, pero al principio, sobre todo cuando empezamos a soldar, sí es normal que nos haga falta, ¿vale? Entonces, voy a centrarlo aquí para que veáis. Entonces, normalmente podemos usar, cuando ya hagamos en estas placas, si lo hacemos antes de tiempo, mejor, pero si por lo que sea le hemos montado, pues bueno, hay también mordedores, hay también pinzas, pero bueno, eso es como vosotros estéis más cómodos y como menos se os mueva, sobre todo, tanto los SCs como la controladora, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es que esto no se mueva, porque cuanto más se mueva, peor va a funcionar lo que es el soldador y nos va a costar más. ¿Cómo hacemos? A la hora de estañar, vale, mucha gente lo que hace es, quiere poner el estañador así o quiere poner primero el estaño aquí y cuando ya tiene una bola hace así, ¿vale? Vamos a dejar para que veáis, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer varias para que veáis qué es lo que pasa, ¿vale? Yo pongo ahí otra bola, yo pongo otra bola aquí, por ejemplo esas estarían mal, ¿vale? Esas estarían haciendo contacto con dos pads y esas estarían mal. Pongo otra aquí, vale. ¿Qué es lo que pasa con estas soldaduras? Vamos a dejar enfriar y os voy a enseñar qué es lo que pasa. Como podéis ver, ¿vale? Esto, cuando está así, son soldaduras en frío, ¿vale? Esto son soldaduras que aparentemente ahora han agarrado, pero es probable que con el tiempo, con los golpes, con pues, caídas, choques, etc., que esto se nos acabe soltando, ¿vale? Aparte de que no ha quedado nada bien, ¿vale? Como podéis ver, entonces, en los pads, por mucho que nosotros estemos pasando de uno a otro, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Ya cuando entramos en esta parte de aquí donde hay más componentes, o en la parte de atrás donde hay más resistencias y hay más condensadores y demás componentes electrónicos, ya sí tendríamos problemas, pero siempre y cuando estemos sobre esta línea de paz y estemos sobre esta línea de paz no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora lo que haríamos en un principio primero sería preestañar, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues calentamos el pad. Calentaríamos el pad y una vez que el pad está caliente, ¿vale? Le tendríamos que dar no el estaño al soldador, ¿vale? Tendríamos que poner el estaño casi en el pad. Lógicamente hay pads que son muy pequeños y que el contacto es imposible evitarlo. Pero siempre y cuando podamos intentar evitar el contacto entre lo que es el pad, o sea, entre lo que es el estaño y el soldador, mejor soldadura nos va a quedar. ¿Por qué? Porque cuanto más calentamos el estaño, más degradamos sus componentes y más lo estropeamos. Entonces, estas son las dos de las esquinas brillan, pero esta no, ¿vale? Entonces esta no estaría muy bien, habría que quitarla, ¿vale? Entonces, para quitarlo tenemos dos opciones. Si solo tenemos un soldador, podríamos calentarlo y tirarlo hacia afuera e ir intentando quitarlo, ¿vale? A la vez limpiar el soldador, ir arrastrando siempre hacia afuera, ¿vale? Y ya una vez que vemos que le hemos quitado casi todo, pues podríamos volver a hacerle un aporte, ¿vale? Entonces calentaríamos, haríamos un poquito y le daríamos un aporte. Y ahí ya
volvería a brillar, ¿vale? Aquí ya, por ejemplo, enfoca, volvería a brillar. Vale, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que a los que estáis empezando y no sabéis, ¿vale? Yo os aconsejo que estas placas las llenéis enteras de puntos, ¿vale? No pasa absolutamente nada, practicar con estas. Calentamos un poquito y retiramos, ¿vale? ¿Y veis cómo se ha quedado aquí en la punta? El resto. Pues esto, si lo dejamos en otro pad, nos queda una soldadura fea y nos queda una soldadura contaminada. Entonces, pues es de uno en uno, calentamos y aportamos. Una vez que hemos aportado, este por ejemplo se me ha ido. Y de este pues he sacado dos, porque había echado demasiado. En este calentamos y aportamos, ¿vale? Y luego ya retiramos. Vamos al siguiente. Igual. Calentamos, ¿vale? Aportamos estaño, retiramos el estaño y luego el soldador. ¿Vale? Entonces lo suyo es que vayamos haciendo soldadura a soldadura, poquito a poco. Veis que en unas, por ejemplo en esta ha habido mucho, y hay en otras que ha caído un poco. Pues en la que ha caído mucho, por ejemplo, sería retirarlo. ¿Cómo? Pues una de dos, o hacia afuera o hacia un lado como he hecho yo ahora, y así lo distribuyes. ¿Por qué digo que se puede distribuir? Porque a nosotros nos da igual que hagamos esto, ¿vale? Porque lo que es el estaño, como veis, solo se pega en los pads, ¿vale? Entonces sí es verdad que no podéis soldar así porque así estáis quemando la placa. Esta es una placa de entrenamiento, pero esto no lo podéis hacer en una placa, en una controladora de vuelo, porque la vais a chicharrar. Pero en caso de que tengáis mucho, pues es una manera de hacer un poquito rápido, de retirar. Por ejemplo, ahora que ya todo tiene estaño, para que veáis, pues enseguida agarra, ¿vale? Entonces aquí haríamos así, ¿vale? Y sería ir haciendo pequeños aportes, ¿vale? Bueno, esperamos a que caliente y luego aportamos. Aquí como son pads pequeños, ¿vale? Ya veis que pues sin querer al final nos acaba tocando en lo que es en el soldador, ¿vale? Pero lo suyo es, ahora vais a ver cuando hagamos el XT60, cuando pestañemos el cable del conector del XT60, como realmente no hace falta, ¿vale? Aquí por ejemplo se me ha juntado, ¿vale? Entonces aquí una vez que hemos limpiado, limpiamos aquí un poquito y limpiaríamos en este otro lo mismo, un poquito y un poquito, ¿vale? Por ejemplo, esto ya lo tendríamos todo prestañado. No sé si se puede llegar a ver de aquí, veis el color que he cogido la placa, ahí le hemos pegado un calentón enorme. Vale, entonces esto que he hecho de hacer así, los suyos, y así no se suelda, lógicamente, ¿vale? Entonces, como ya tenemos esta punta para no cambiarla y enfriarla y luego tener que volver a cambiar, ya vamos a dejar prestañado lo que sería la controladora, ¿vale? Entonces, para la controladora, ¿qué vamos a poner? Hemos dicho. Y vamos a poner, lo primero, vamos a dejar ya prestañada la cámara, ¿vale? La cámara viene aquí adelante. Ponía cámara, GND y 5 voltios. Vale, pues calentamos el pad. Un poquito.
Vale, ahora el GND. Veis que aunque haya limpiado, me ha quedado un restito, tampoco pasa nada. Hay veces que incluso viene mejor porque hace cierto contacto, y sobre todo cuando es una soldadura nueva, pues al principio nos queda un poquito ahí que nos ayuda a que la temperatura pues lo coja todo más uniforme y que el estaño se disuelva mejor, ¿vale? Se funda mejor. Vale, tendríamos ya prestañado lo que sería los tres de la cámara, ¿vale? Más, ¿qué más vamos a poner? Vale, en este caso vamos a poner VTX y lo vamos a poner soldado, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos para el VTX? Vale, pues necesitamos el 12 voltios. Vale, pues lo calentamos y aportamos un poquito y dejamos una bolita. Vale, GND. Nos venimos al GND. Calentamos y apartamos. Vale. VOUT. Vale. Y calentamos. Ya veis que tampoco me tiro calentándolo un montón. ¿Vale? Incluso os diría que esta punta que estoy usando es pequeña, ¿vale? O sea, esta punta para estos pads es pequeña. Lo suyo sería, lo conveniente sería usar una un poquito más grande. Vale, ahora, ¿qué tendríamos que usar? El T1 y el R1. Vale, en mi caso yo en mi VTX, si os fijáis en el esquema que me ponía aquí yo lo que voy a necesitar, ¿vale? En el VTX, en tu FC, aquí me marca, ¿vale? FC UART TX. Bien, así, perdón. FC UART TX. Y sería para el Smart Audio. El Smart Audio es una manera que tenemos de configurar el VTX desde la emisora. Una vez que tenemos las gafas puestas, pues para no tener que entrar en beta, ¿vale? Y luego sería Video OSD Video, que es en el de Video In, que ya hemos prestañado. Entonces ahora mismo solo nos faltaría un TX. Y el RX le dejaríamos sin pestañear y sin nada. No nos haría falta en este caso. Hay algunos VTX que sí usan el RX. Yo en este caso no. Entonces, como no lo necesito, pues ahí lo dejamos. Vale. Ya tendríamos lo que sería para el VTX y la cámara. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el buzzer, ¿vale? Para el buzzer vamos a usar el buzzer de aquí, ¿vale? Calentamos, dejamos y limpiamos. Vale. Como ha quedado un poquito de punta, cogemos, lo volvemos a calentar y le quitamos, porque eso es que algo ha quedado ahí de algún resto que no es bueno. Vale. Y volvemos a aportar un poquito. Vale, listo, tenemos la pelotita. Vale, ¿qué más vamos a usar? Pues vamos a necesitar un 5 voltios y vamos a necesitar un GND. Entonces vamos a usar este 5 voltios y este GND. Vale, pues ya hemos calentado, aportamos y retiramos. Otra que nos ha quedado un poco fea. Pues quitamos, limpiamos bien. Y aportamos, ya tenemos la bolita, ¿vale? Pues lo voy a aumentar un poquito, yo creo que ahí, espero que se esté viendo bien. Vale, y ya nos quedaría el GND. Vale, tendríamos buzzer. Tendríamos buzzer, le voy a poner un poquito más. Vale. Vale. Nos queda
GPS y nos queda LRS, ¿vale? Normalmente en esta controladora recomiendan que el LRS lo pongamos en el UART 2, en el T2 y en el RX2. Entonces vamos a dejar aquí ya prestañado lo que sería el UART 2. Ponemos en el TX una bolita, calentamos el RX, dejamos otra bolita con el RX, ND, el ground, negativo o el cable negro, como queráis decirle. Pero lo suyo es que ya poquito a poco os vayáis familiarizando, porque al final de repetir y repetir y escuchar vais a usar los nombres que usan todos, ¿vale? Ya tendríamos. ¿Y qué nos faltaría? Pues para el GPS. Para el GPS necesitamos un 5 voltios, un GND, un R libre y un TX libre. Nos quedarían el TX3, el RX3, TX4 y RX4. Pues ya que tengo aquí los 4 juntos, pues ya conectaré aquí, como tengo ya solo este 5 voltios y este GND libre, pues voy a usar esto para poner aquí el GPS. Lo suyo sería mejor, lo he hecho al revés, porque como tengo la controladora al revés, pero lo suyo es mejor, sería mejor que hagáis desde dentro hacia afuera, sobre todo ya cuando tenemos cables, ¿vale? Porque así es más probable que si hacemos así no nos llevemos nada, que si estamos aquí y hacemos así y hay cosas por en medio. Entonces, bueno, más que nada es un consejillo que os doy. Si queréis lo cogéis y si no, no lo cojáis. Vale. Calentamos, aportamos y limpiamos. Y así todo el rato. Ahora la voy a girar un poquito porque ya he dejado ahí prestañado. Entonces ya solo me quedaría el ground. Y listo. Ya tendríamos prestañada nuestra controladora, ¿vale? Entonces, como veis aquí, como os he comentado antes, tenemos, vamos a hacerlo con esto, cámara para la recepción de la imagen de la cámara, el ground para la cámara y el 5 voltios para la cámara. Manda corriente, recibe la corriente y la señal, ¿vale? Más 5 voltios ND para GPS, R4 y T4, ¿vale? Aquí vamos a poner el GPS. 12 voltios ND, VOUT y T1 vamos a usar para nuestro VTX. GND 5 voltios y buzzer vamos a usar para el buzzer autónomo. Y 5 voltios GND, R2 y T2 lo vamos a usar para nuestro LRS, ¿vale? Con esto ya tendríamos prestañada la controladora de vuelo. Y ahora ya sería pasar a la SC. Lo que os quería comentar, los agujeritos esos pequeñines que tenemos ahí, ¿vale? Son, tanto el positivo como el negativo, son para el condensador, que esto sí hay que respetar la polaridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, para que veáis un poquito la diferencia que hay, lo que es estañar, como he estañado antes, sin flux y con flux, ¿vale? Para que veáis cómo facilita el flux, pues es poner un poquito aquí, cuando ya ha calentado, damos un poquito. ¿Vale? Y aquí sí le tenemos que dejar un aporte un poquito majo, ¿vale? Porque para lo que son los motores, sobre todo es muy importante que dejemos los motores cubiertos, lo que es todo el cable por la parte de arriba, ¿vale? Que no nos quede ninguna parte suelta. Entonces aquí, por ejemplo, pues este ya le tendríamos. Iríamos al siguiente.
En este caso de aquí, veis que tiembla mucho, lo suyo sería, ¿vale?, que usemos algo para agarrar lo que sería la SC, ¿vale? Porque cuanto más se mueve y más tiembla y más pierde el contacto lo que es el soldador, más le va a costar luego estañar, ¿vale? Entonces, cuanto más pegadito esté, más tiempo pegadito esté, es mejor, ¿vale? Y calentamos el pad. Ahora ya empieza a quemar y ya no tarda tanto en calentar porque ya poco a poco los SCs pues se va calentando toda la placa, ¿vale? Porque al final pues es todo cobre y al final parece que no, pero distribuye mucho el calor y estamos metiéndole mucha temperatura. Y depende, si lo estáis agarrando con la mano pues lo vais a notar, ¿vale? Entonces, conveniente hacerlo medianamente rápido, pero también con cuidado y sin que os entre el tembleque como me está entrando a mí, ¿vale? Vale. Y esto por aquí ya sería el último de este lado. Y aportamos y listo. Vale. Como veis ya está bastante caliente, en este lado no le he dado flux y enseguida se funde, ¿vale? Entonces enseguida coge temperatura y esto ya enseguida agarra. No tendríamos que estar insistiendo tanto. Al principio puede costar un poquito más, por eso está bien la ayuda del flux, ¿vale? Pero ya una vez que ha cogido temperatura pues tampoco es necesario echar. Al principio pues ayuda, a mí me ha ayudado mucho siempre y siempre que he podido usarlo lo he usado y parece que no, pero se agradece porque no te cuesta tanto y al final pues al principio es un poco quebradero de cabeza, si no hemos sudado, si no hemos enseñado nunca, nos cuesta, nos sale mal, nos ponemos nerviosos, creemos que lo vamos a romper, entonces pues bueno. Es cuestión de práctica, de hacerlo con calma, de hacerlo tranquilos y de hacerlo correctamente. Y como veis han saltado alguna burbujita, no sé si se puede llegar a apreciar. Eso es flux de lo que es el propio estaño, porque le lleva adentro. Entonces eso luego con alcohol isopropílico podemos limpiarlo, pero tampoco es conductor, ¿vale? Pero no está de más y ya nos lo limpiamos. Vale, pues una vez que ya ha calentado, vamos a empezar ya a calentar los pads del XT60. Aquí es importante que dejemos una buena bola de estaño porque aquí nos va a hacer falta, ¿vale? Porque el XT60 es el cable, sobre todo, el más grande, entonces parece que no, pero es el que más va a necesitar que le aportemos. Entonces aquí ya veis que le pongo casi en la esquina, casi no estoy ni en contacto con ello y se funde y le voy echando y echando y echando y se funde bastante, ¿vale? A ver, tampoco os tiréis 3 días echando porque ahora os voy a enseñar que se va para la parte de abajo. Entonces es un poquito ir viendo, ¿vale? Luego siempre podéis aportar más, pero es intentar que se nos quede en la parte de arriba, ¿veis? ¿Vale? Entonces si yo ahora le doy a la vuelta es probable, bueno pues mira, en este caso no ha caído nada para abajo. Hay otras veces que siempre se suele caer, ¿vale? Entonces volvemos a calentar, vamos a gastar esto que nos ha quedado aquí. Ahí hemos dejado ya una buena bola y vamos a hacer lo mismo con este bolillo que nos queda y hasta ahí.
¿Ves? Y ahora ya se ha empezado a tirarlo para abajo. Opción de esto, calentarlo y que se vaya para el otro lado. Hay veces que funciona, hay veces que no. Por ejemplo, en este caso, pues se me ha quedado todavía mucho peor que lo que lo tenía antes. Entonces, no pasa nada. Cogemos, ¿vale? Que se vea bien. Calentamos, aportamos y si se quiere ir para abajo que se vaya, que se ha ido completamente. ¿Veis? Entonces, una opción que tenemos, por ejemplo, cuidado que esto quema, agarrarlo, bueno, yo lo estoy agarrando muy suave, ¿eh? O sea, es para no quemarme, no estoy haciendo ni fuerza ni nada, pero lo dejamos así, dejamos que enfríe y ahora nos ha caído para aquí la pelotita, ¿vale? Simplemente ya veis que no he hecho fuerza con el alicate, ¿eh? O sea, no hagáis fuerza porque os lo cargáis, ¿vale? Ya tendríamos la SC y ya tendríamos prestañada también la controladora de vuelo, la FC. Así que nada, nos vemos ahora otra vez, que os voy a contar otra chapilla. Pues nada chicos, esta semana lo vamos a dejar aquí porque se me ha ido el tiempo otra vez mogollón. Espero que no os haya aburrido muchísimo mi tostón. Ya sabéis, porfa, suscribiros, darle un like que siempre viene bien y si tenéis cualquier tipo de duda, dejar un mensaje, intentaremos solucionarlo, ¿vale? Y nada, la semana que viene ya empezaremos a soldar motores, que ya sé que en el vídeo había comentado al principio como que iba a empezar con los motores, pero como se me ha ido el tiempo mucho y quiero explicar las cosas bien y que quede claro y que no haya muchas dudas, prefiero hacerlo poco a poco y ya la semana que viene, en el próximo capítulo, pues conectaremos XT60, conectaremos condensador, conectaremos motores y probablemente ya dejemos toda la controladora de vuelo, toda la FC con todo estañado, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda, lo dicho, tenéis el canal de Telegram, que lo dejo en la descripción. Podéis dejar un mensaje aquí y os contestaré lo más rápido posible. Domingos no trabajo, ¿vale? Y nada, simplemente comentaros eso, que vamos poco a poco y la semana que viene empezaré a colocar motores y eso, no definitivos, porque no tengo todavía las impresiones TPU, que me las está haciendo Rocker FPV, que me está preparando ahí unas cositas muy guapas y nada, simplemente poco a poco, no desistáis y ya haré un vídeo de tomas falsas que van a salir unas cuantas. Así que nada, chavales, espero veros la semana que viene y a darle cerita.